Ah, mirá, Bueno, maestro. ya estamos casi todos, así que lo presento. Hoy nos acompaña el doctor Mariano Codecido. Él es especialista en traumatología y en trauma ortopédico. Es médico de staff del Hospital Austral y de la Fundación Favaloro. Él se dedica a manejar lo que es más que nada el trauma de miembro inferior. Tiene, bueno, una formación bastante extensa, hizo su fellow en Israel, en un centro de trauma muy importante, con un volumen de casos monstruoso, que bueno, no se los voy a contar ahora porque seguramente ahora Marianito nos va a transmitir un poco su experiencia. El tema de hoy es infección después de la osteosíntesis. Tenemos un primer bloque de Zoom destinado a la charla de Mariano, el tiempo que tome, no hay problema, y después vamos a hacer un bloque de preguntas y respuestas. Para los que quieran, pueden poner las preguntas en el chat. Yo después se las voy a transmitir a Marianito y las vamos a responder. Otra cosa, Zoom nos da 40 minutos de reunión, así que en caso de que no nos alcance con ese tiempo, con los primeros 40 minutos, vamos a cerrar la sesión y vamos a abrir una nueva sesión con el mismo ID y la misma contraseña. Dame un segundo, Marian, que te autorizo para compartir la pantalla. Dale. Fíjate si te deja compartir ahora. De primera. Bueno, cuando quieras, Marian. Dale. Bueno, buenas tardes a todos en este lunes lluvioso. Gracias, Fabri, por la invitación y por la posibilidad de colaborar, aunque sea muy poco desde mi lugar, en esta época tan difícil. Así que te agradezco y gracias por la presentación. Como contó Fabricio, les voy a contar un poquito de las infecciones agudas asociadas a la osteosíntesis. Esto es algo que vemos frecuentemente en nuestra práctica y que además tiene una gran influencia en la performance de nuestra práctica diaria y en la evolución de los pacientes. Entonces, comenzar con los objetivos de la charla. Quiero que al final de la charla reconozcan los criterios para el diagnóstico de las infecciones asociadas a osteosíntesis, que expliquemos también la etiología y la prevención de las infecciones, diagnosticar con los métodos disponibles y sobre todo que planifiquemos el tratamiento, ya sea quirúrgico o farmacológico o combinado. Pensemos que las infecciones asociadas a osteosíntesis pueden estar generadas por una causa exógena, es decir, por el mismo mecanismo del trauma, o incluso por el mecanismo del trauma que habitualmente generamos los cirujanos, tanto en el tratamiento inicial como en el tratamiento posterior reconstructivo. Es una patología que realmente tiene mucha discapacidad posterior en el caso de no ser bien tratada. Puede ir desde una renguera simple hasta un dolor crónico, pasando por complicaciones de todo tipo. Las bacterias, que son las que generan estos cuadros, y con las que el ser humano tiene una relación que es beneficiosa en cuanto que son bacterias muchas veces que son propias de la flora, pero también es hostil cuando estas bacterias se les ocurren atacarnos, y habitualmente lo que hacen se implantan en el tejido que es no viable, y el tejido no viable también está compuesto por los propios implantes que nosotros colocamos, y en esos mismos implantes adoptan una forma que se llama quiescente, que es una forma estacionaria, que no es la forma libre de flotación de las bacterias en el cuerpo, sino que es una forma estacionaria que luego se vuelve madura, y ahora en las slides siguientes vamos a describir bien ese estadio. Hablando un poco de esa relación tanto beneficiosa como hostil, fíjense que las infecciones del sitio quirúrgico se dan mayormente en los pacientes hospitalizados. Por eso esa causa exógena de la que hablamos al principio, no es solo el mecanismo del trauma, ni el mecanismo del trauma quirúrgico, sino también puede ser durante la estadía hospitalaria.
El 1 al 2% de estas infecciones suceden en nuestras osteosíntesis. Son por supuesto mayores en aquellas que se presentan con fractura expuesta previa, siendo en un grado ascendente de Bustilo 1 a Bustilo 3, pueden llegar hasta tener un 70% de porcentaje de infección. Esa sigla que ustedes ven ahí, que es FRI, que es Fracture Related Infections, es un término que se definió hace un par de años y que más adelante vamos a adentrarnos a explicarlo en su totalidad. El 20% de todas estas infecciones relacionadas a la osteosíntesis o las fracturas, sepamos que evolucionan hasta la osteomielitis crónica, y esto, como ustedes saben, tiene un final muchas veces catastrófico. Como decíamos, estas infecciones pueden ser tanto peri, tanto intra y tanto posoperatoria, y agreguémosle que también puede ser intrahospitalaria. Este es nuestro gran enemigo, y del cual vamos a aprender hoy algunas cosas, que es el biofilm. Metámonos en algún caso clínico. Creo que ninguno de los que están conectados tiene alguna duda en que esto está infectado. Se ha descrito el signo del espejo, del mirror sign. Significa que cuando uno ve la cara, su cara en el implante, es que está infectado. Vamos a tratar de que el diagnóstico sea más sencillo y por métodos más científicos. Entonces no tenemos duda que esto está infectado. ¿Tenemos dudas que esto está infectado? ¿O alguno está seguro que no? Yo lo que veo ahí es una incisión de posiblemente una técnica MIPO, de una placa, con una secreción serosa y una fístula o una dehiscencia. ¿Y esto qué tal? Una típica curación en el día 20, día 15 a 20, con esa secreción y con esa ruptura de la barrera natural que es la piel. Entonces tenemos un caso que seguro que sabemos que está infectado, un caso que no estamos tan seguros, pero lo sospechamos, y un caso que lo sospechamos o algunos de los que están escuchando piensan que no es infección y que puede ser un seroma. Entonces, adentrémonos en la etiopatogenia de la generación del biofilm. El biofilm es ese glicocálix que forman las bacterias, como esa gelatina que forman sobre el tejido vascular, en particular sobre el implante. El Staphylococcus aureus, por ejemplo, necesita mucho menos inóculo para infectar cuando hay un implante. La forma libre o de flotación libre de las bacterias se llama plantónica, luego cuando se estaciona y se forma con otros grupos de bacterias por sobre el implante pasa a estar en una forma quiescente o estacionaria. Y este es un video que está en la web que les muestra esquemáticamente cómo las bacterias se van sumando. Al principio son repelidas por el huésped y por los antibióticos de la inducción preoperatoria o de la profilaxis antibiótica, se empiezan a implantar, se juntan unas con otras y empiezan a formar esa gelatina, ese glicocálix que las agrupa, ocupando en la totalidad del implante, habitualmente en relación al sitio operatorio, a la incisión me refiero. Y en el transcurso de la tercera semana ocurre esto, se empiezan a desprender algunas bacterias que son fagocitadas por nuestras defensas naturales, otras no son captadas por esos mecanismos y migran y generan los cuadros clínicos que habitualmente se presentan como inflamación, tumor, rubor, calor. Esta película, muchos de los que seguramente estén viendo no la conocen, es una película antigua, pero es lo que tienen los gérmenes por nuestros implantes. Tiene una atracción fatal. El implante, al ser avascular, se necesitan realmente muy pocas bacterias para generar ese biofilm, y a las 3 semanas este biofilm está totalmente maduro y es estable. Y esto de las 3-4 semanas es muy importante porque es el punto de corte en el que nosotros vamos a decidir si vamos a retener el implante o no retener el implante, de dónde vamos a tomar las muestras para que sean más representativas y de qué manera vamos a actuar en relación a la infección.
Entonces, repasando, sabemos que las fracturas, cuando se asocian a una infección, pueden generar cuadros severos con gran índice de complicaciones. El diagnóstico lamentablemente es difícil porque hay una variedad de presentaciones, desde un pequeño eritema en relación a nuestras incisiones hasta una fístula activa con secreción purulenta. Es realmente un desafío para el traumatólogo. Y también lamentablemente existen diferencias con la infección protésica. Ya que hay muchos protocolos para las infecciones protésicas, los hay poco para las infecciones relacionadas a las fracturas. La necesidad de la estabilidad que generan cualquier trauma y su osteosíntesis es muy diferente a la estabilidad que habitualmente tienen ciertos implantes protésicos. Y la heterogeneidad de su localización también hace que debamos tratarlas de distinta manera. Y por eso es que se generan clasificaciones y por eso es que hace unos años se empezó a decidir, buscar y definir qué es una infección relacionada a una fractura. Una clasificación que usamos habitualmente es de Roth, cuando son agudas, que son aquellas que ocurren antes de las 2 semanas. Habitualmente predominan los gérmenes como el Staphylococcus aureus, o bacilos gram negativos, o estreptococos del grupo A. Pueden ser subagudas, esas presentaciones entre la 3ª y la 10ª semana, o crónicas, con otras manifestaciones tanto clínicas como radiológicas que vamos a ver a continuación. Entonces dijimos que es muy importante definirla. Les recomiendo fuertemente este artículo, que es justamente del consenso de la O, publicado en la revista del Injury, que nos van a dar parámetros tanto confirmatorios como sugestivos para el diagnóstico de las infecciones relacionadas a la fractura. Repasemos los criterios confirmatorios, ellos son 4: cuando hay una fístula, cuando hay un drenaje purulento, cuando hay un cultivo positivo o una histopatología positiva. Con cualquiera de ellos uno puede y tiene las herramientas para confirmar que está ante una infección. Los criterios sugestivos son aquellos que son clínicos, radiológicos, un cultivo positivo en todas las muestras, PCR y eritro y glóbulos blancos con parámetros de inflamación aguda elevados, y un drenaje que persiste o va en aumento, así como un dolor articular. Entonces, ante una infección, ante un control posoperatorio inmediato, o al 3er, 4º, 5º, 15º día, debemos ser autocríticos. Sepamos que la infección es una complicación frecuente, que la mejor forma de curarla es tratarla. No metamos la cabeza abajo de la tierra, no intentemos negarla, sobre todo compartamos con el colega que tiene 2 ojos más y puede ver lo que está al lado nuestro en el consultorio. Es muy bueno en esto tratar de ser lo más objetivo posible, para no comenzar con una pequeña fístula o herida en la pierna en relación a nuestra incisión y terminar con un debridamiento amplio con necesidad de cemento y tutores y todo lo que ya conocemos. Adentrémonos en el diagnóstico. No hay un test único, universal. Hay muchos test, hay muchas pruebas, hay muchos condimentos para una receta que va a combinarse y va a generarnos un algoritmo. Estos test pueden ser tanto preoperatorios, los glóbulos blancos, la eritrosedimentación y la PCR, que son partes del laboratorio. Con respecto al arsenal imagenológico, las radiografías, la tomografía, la resonancia, y adquiere un pequeño papel no tan preponderante, pero que colabora, la medicina nuclear con el centello. Intraoperatoriamente, sabemos que tenemos muestras para la microbiología, para los cultivos y para la anatomía patológica, y existen otros métodos más modernos que vamos también a ver. Entonces, ante la sospecha, ante un criterio sugestivo de infección, lo más importante es, como nos enseñaron desde que comenzamos nuestra formación, fijarse en el examen físico, en el examen clínico del paciente, cómo está la piel, si tiene calor, si tiene alguna tumoración, si fluctúa, si tiene dolor articular, si tuvo episodios febriles, todas las cosas que ustedes ya saben muy bien revisar. Y también seamos prolijos
en retomar las características del huésped, si es un paciente diabético, tabaquista o inmunosuprimido. Esta es una muy buena ayuda a memoria para tener en la cabeza o en un papel, en el bolsillo o en la historia clínica, que nos ordena un poco de cómo se presenta el paciente, tanto la anamnesis como la presentación clínica, y cómo seguimos con los test de laboratorios. Y en el recuadro azul pueden ver todas las cosas que debemos repasar: la clasificación, qué fractura, cuándo empezó, qué osteosíntesis tiene, qué clasificación, si tuviera algo más bien crónico de Tscherny-Magel, corresponde, cómo está el tejido y las partes blandas, y si tiene alguna historia de infección en otro sitio. Entremos en el laboratorio. El laboratorio, una vez que tenemos algún signo sugestivo, sospechamos, nos basamos en 3 parámetros: la eritrosedimentación, los glóbulos blancos y la PCR. En particular la PCR creo que es de los que más importancia debemos darle. Los glóbulos blancos tienen baja sensibilidad y una especificidad moderada, y como ustedes saben, muchas veces se elevan bajo otras causas, como el propio trauma o inflamaciones diferentes a la cirugía o al trauma. Lo mismo sucede con la eritrosedimentación, que habitualmente está elevada entre el 7º y el 11º día, luego va bajando. Y la PCR, como les decía, toma gran importancia. Esta PCR comienza a bajar a las 2 semanas. Es un parámetro que se eleva cuando toma interacción o mide la vía de complemento de la inflamación, por lo cual si tenemos parámetros en ascenso repetitivos, realmente nos aporta una buena sospecha clínica y de laboratorio. La interleuquina 6 y la procalcitonina son métodos muy beneficiosos, están muy bien descritos en la literatura, son realmente caros, pero también se pueden utilizar. La diferencia es que se elevan mucho antes que la PCR. Con respecto a las imágenes, las radiografías nos van a aportar muy poco al inicio, tiene baja especificidad, baja sensibilidad para las infecciones, pero nos pueden dar otras apreciaciones, como si la fractura está estable, dónde está localizado el implante, cómo está localizado el implante, si el dolor corresponde a algo infeccioso a sospechar, o si realmente es un problema mecánico. La tomografía, en una etapa un poquito más tardía, va a demostrarnos osteólisis de los implantes, o abscesos subperiósticos, o la presencia de secuestros, así como de no uniones. La resonancia es un gran método, pero es poco específico. Habitualmente lo utilizamos para evaluar trayectos fistulosos o compromiso miotendinoso y la extensión del compromiso óseo, y el centellograma, específicamente el de 3 fases, también nos va a aportar mucho. Veamos este cuadro, muy bien descritas todas las partes. Fijémonos en particular en la de medicina nuclear. Ven ahí mi cursor, tiene alta sensibilidad, pero muy poca especificidad. Eso significa que va a captar, pero va a captar y no nos va a decir si realmente tenemos una infección o no. Y para eso está muy bien combinarlo con otros métodos, con la clínica y con el laboratorio. Fíjense las mismas fracturas, las mismas incidencias, y en la parte izquierda de su pantalla pueden ver componentes que están señalados, como la no unión, como la falta de estabilidad en el peroné, como la ruptura o fatiga de los implantes y osteólisis, como la presencia de cuerpos extraños que pareciera que corresponden a ligaduras arteriales metálicas. Todo eso nos puede aportar la radiografía. La tomografía nos confirma lo mismo que estábamos pensando, con patrones más claros de la fractura y el desplazamiento de la posible infección. Y el centellograma en 3 fases, combinado con una tomografía, nos marca que algo metabólicamente activo en la parte subtrocantérica. La tomografía nos confirma que hay una no unión, posiblemente sea una no unión séptica, y que debemos
corroborarla con los demás métodos diagnósticos. Pero nada de esto, tanto el diagnóstico como el tratamiento, es importante si antes no prevenimos, y también les recomiendo este artículo del mismo autor, que es una medida, es un paquete de medidas para prevenir las infecciones. Sabemos que hay factores que son modificables y no modificables, y en el trauma ortopédico habitualmente no podemos modificar nada, porque no tenemos cirugías electivas habitualmente, sino el trauma agudo no elegimos cuándo pasan. Si el paciente era diabético en su momento, con mal control de la glucemia, no lo podemos controlar, no lo podemos modificar. Si era tabaquista, tampoco podemos modificarlo. A diferencia en las cirugías selectivas, así como la obesidad, la severidad del trauma, son todos factores que no vamos a poder modificar en lo agudo. La colonización tampoco, y si es un inmunosuprimido tampoco. En cuanto a la cirugía, tengamos en cuenta que hay cosas que sí podemos modificar, y esto es importante. Es importante que pongamos énfasis en el lavado prequirúrgico. Muchas veces el cirujano se lava rápido y los residentes están 5 minutos lavándose en particular. Tenemos que ser muy estrictos con eso, que el lavado prequirúrgico sea al menos de 2 minutos, hacer una antisepsis de piel bien prolija. Acuérdense que el rasurado preoperatorio no es recomendable ni hacerlo un día antes, 2 días antes, ni en la sala quirúrgica 5 minutos antes de hacer nuestra incisión. La duración de la cirugía es muy importante. Cuanto más larga sea nuestra cirugía, más índice de infección va a tener el paciente, y va a estar, por supuesto, sometido a un ambiente que muchas veces es hostil, sobre todo por la temperatura. La profilaxis antibiótica también es algo indispensable. Debe ser 40 minutos antes como tiempo óptimo, entre 40 minutos y 1 hora y media antes, según el germen y la indicación infectológica para cada sector y patología. La ventilación del quirófano, son todas cosas que son obvias, pero que tenemos que estar atentos a dónde trabajamos y por lo menos preguntar, ocuparse de si es un quirófano que está apto para operar casos muy complejos, si los filtros están limpios, si la ventilación funciona. Esterilización o curación adecuada de la herida, y muchas veces algo que nos sucede es que no sabemos bien manejar el espacio muerto, y el espacio muerto suele ser un nido ideal para las bacterias. Controlemos la hemostasia, y una cosa de la cual vamos a ver más adelante es ser sumamente agresivo y consciente del debridamiento que estamos haciendo, así de esa manera no quedamos con un debridamiento insuficiente. Yo les aconsejo conocer al enemigo, saber contra quién estamos peleando. De esa forma vamos a poder tener un muy buen tratamiento, tanto quirúrgico como farmacológico. Por eso les voy a contar cómo es la mejor forma de tomar una muestra, algo que habitualmente es un procedimiento que hacemos rápido o que dejamos en otras manos que se haga, y debemos ser muy responsables tanto en el debridamiento como en la muestra. Sepamos que no es recomendable que reciba antibióticos antes por lo menos 48 horas. Esto no siempre sucede en el trauma, pero muchas veces se puede manejar si es una infección relacionada al implante en los días posoperatorios, tratar de suspender el antibiótico si es que lo tuviera, o alejarlo un poco de la última toma antibiótica. La recomendación es que siempre se tomen 5 muestras, y en particular del sector más específico, que sea la interfase del hueso del implante. No touch technique es importante, lo puse así para que recuerden, y en azul, que tratemos de no hacer un hinchaste cada vez que tomamos una muestra, que usemos el material estéril, tengamos una cajita pequeña con alguna aguja o una gubia, una cureta, que nos ayude a tomar una muestra con material estéril, que no fue la misma con la que hicimos el debridamiento o con la que abordamos al paciente. Evitemos tomar muestras de áreas contaminadas. No sirve tener una muestra de la piel, no sirve tener una muestra del tracto fistuloso. Va a salir flora bacteriana
y una sobreinfección que posiblemente no sea o se mezcle o no contribuye al tratamiento farmacológico posterior. Evitemos la utilización de agujas pequeñas, que la muestra no sea representativa. Los hemocultivos son útiles en el posoperatorio. Eso sucede habitualmente cuando hay bacteriemias, así que no es a lo que corresponde hablar en este momento. Y la sonicación es un método de ruptura del biofilm, que vamos a charlar un poquito ahora. Entonces, con respecto también a la microbiología, seamos celosos de la logística de la muestra, que se toma la muestra, que se guarda en un recipiente estéril, que la instrumentadora o la circulante estén atentos a que eso llegue a donde tiene que llegar, al laboratorio, que se utilicen métodos de tinción adecuados y métodos de cultivo también adecuados. Hay gérmenes que sabemos que son de crecimiento lento, por lo cual el periodo de corte y de incubación habitualmente es de 7 a 14 días, en particular el propio Bacterium agnes es de crecimiento muy lento, por lo cual se puede llegar a positivizar entre el día 10º y el día 14º. El cultivo sepamos también que tiene una sensibilidad que no es del 100%, entre un 60 y 80%, que hay otros métodos más costosos, también beneficiosos. Tratemos de manejarnos con lo que tenemos en nuestro hospital. En cuanto a la sonicación, es un método que no tenemos acá, pero les cuento porque es muy informativo y es interesante. Lo que se hace es se retira el implante en los procesos que requieren, infecciosos que requieren, se mete en un vórtex o en una batidora, mezcladora o en un dispositivo que separa el biofilm del implante. Luego se pone en un baño ultrasonido por la cavitación de ciertas burbujas, se puede disgregar ese biofilm y la diferencia es obvia. En la parte inferior de su pantalla pueden ver cómo luego de sonicado, digámosle, la muestra se obtiene mucha más representatividad en los cultivos. La anatomía patológica, no hay patognomónicos, ténganlo en cuenta, solo lo patognomónico puede ser algunos hongos, pueden ser algunas micobacterias, en especial la tuberculosis. Así que realmente la histopatología requiere de un patólogo entrenado, y no aceptemos informes que sean tan vagos como inflamación ósea y endomedular y abundantes neutrófilos y edema. Eso no nos convence de nada, no nos lleva a nada, no nos dice si está infectado, si no está infectado, ni siquiera nos aporta. Y si lo tomamos la muestra, queremos por lo menos ser exigentes en lo que nos informan de patología, entre más de 5 a 10 neutrófilos por campo, en los campos más representativos, se tiene en cuenta como si fuera un valor positivo. Hemos hablado hasta ahora del diagnóstico, vamos a adentrarnos en las demás partes del tratamiento, y el objetivo del tratamiento son la consolidación fracturaria, la prevención de la osteomielitis crónica. Controlamos la infección, manejamos los tejidos blandos y tratamos de mantener siempre el implante en las infecciones agudas asociadas a la osteosíntesis. De esa forma prevenimos la infección crónica. Fíjense que el tratamiento quirúrgico es fácil, porque casi siempre es necesario. Se debe hacer un debridamiento rápido y suficiente. Seamos agresivos, vayamos sin miedo. Y el método de fijación, que es la gran controversia, es que si no es estable, se cambia, o si la infección persiste, se cambia. Entonces, fíjense, si el implante es estable, la indicación, la recomendación es realizar un debridamiento con la retención del implante, el antibiótico prolongado, si hace falta repetir el debridamiento, y uno remueve el implante cuando la fractura consolida. Si la cirugía que vamos a hacer es en un implante inestable, se debrida, se cambia el implante, se puede pasar a un implante recubierto con cemento con antibiótico o a un tutor externo, antibiótico prolongado, repetimos el debridamiento y removemos cuando consolida. El cierre de la herida es otra de las controversias.
se deben realizar los lavados que sean necesarios para disminuir la carga bacteriana, pero también se debe tener a un cirujano plástico amigo cerca que pueda realizar un colgajo y de esa forma aportar vascularidad al sitio infectado. El VAC no se recomienda más de 3-4 días, ya que posterior a eso el crecimiento bacteriano aumenta con gérmenes de distinta cepa a los posiblemente nativos en esa infección. No le pongamos antibiótico antes del debridamiento. Fíjese este cuadro. Los antibióticos o el tratamiento farmacológico puede ser tanto sistémico como local. En aquellos pacientes que reciben antibióticos pero no están siendo operados, se llega a una resistencia con muy poco resultado en cuanto al conteo de bacterias. Cuando el debridamiento es insuficiente y hay antibiótico, pasa algo similar, y la mejor combinación entonces es cuando hacemos un debridamiento agresivo y aportamos antibiótico. El antibiótico se puede aportar tanto de forma sistémica, como también ustedes conocen el antibiótico a nivel local, con implantes recubiertos. Estos mismos logran una gran concentración de antibiótica en el sitio quirúrgico, sin realizar afectaciones sistémicas, y son muy útiles para el manejo del espacio muerto. En cuanto a la profilaxis antibiótica, algo charlamos, cefalosporina de primera generación. Y en cuanto a la antibiótico-terapia local, ya saben que tenemos la opción de utilizar clavos recubiertos, perlas de cemento y placas cubiertas con cemento con antibiótico para áreas específicas. En particular, esta es una línea de investigación que estamos realizando con ya varios casos, está a punto de ser presentada, de placas recubiertas con antibiótico utilizadas para el manejo de las pseudoartrosis o infecciones metafisarias. Tengamos a mano este algoritmo diagnóstico cuando sospechamos, tanto por la historia clínica como el examen físico. Usemos los criterios confirmatorios y sugestivos. Hagamos la exploración quirúrgica con un debridamiento adecuado. Si estos criterios son confirmatorios, completemos el tratamiento tanto quirúrgico como farmacológico. Después de esta charla veamos que tenemos este paciente que no estábamos muy seguros al inicio si estaba infectado o no. Marianito, 25 días han te corto pasado. un segundo. Marian, Sí, te vamos. corto un segundo porque nos quedan 2 minutos. ¿Empezás con algunos casos ahora? No, termino acá con este caso y resumimos, y si querés después hacemos preguntas. Bueno, si querés, cortamos la reunión ahora, volvemos a conectarnos todos, vemos este caso y el resumen y ya seguimos con las preguntas y respuestas porque nos quedan menos de 2 minutos de tiempo de Zoom. Listo, hagamos de Volvemos a nuevo. conectarnos y damos un compás de espera que se conecten todos. Vale.